Oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Las 10 de la mañana, 31 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a nuestra edición de En Contexto, este programa que ha sido diseñado para mantener la información, para tener la información permanentemente con los protagonistas, con los periodistas, los analistas y la gente que nos ayuda a comprender el panorama un poquito más amplio, no solo el hecho que ocurra de por sí, sino tener las razones o el impacto o lo que pueda generar una noticia a nivel nacional. No solo a nivel nacional, de muchas noticias que ocurren en el país y también muchas noticias en el mundo, tristes, muchas de ellas, porque lastimosamente el mundo está muy convulsionado después de lo que pasó en una escuela ayer en los Estados Unidos, después de la permanencia de esta guerra entre Rusia y Ucrania que no avanza en nada, y lo que está pasando en Gaza, que también igual la situación es complicada, tropas de Estados Unidos frente a Venezuela, Venezuela armándose, rearmándose. La cosa no está fácil en el mundo. Pero aquí estamos para presentar esta edición de En Contexto. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, don Henry. El saludo para usted y para todos los que están con nosotros en esta edición de En Contexto, donde vamos a repasar, vamos a estar actualizando porque hay noticias que están todavía en desarrollo y otras que vamos a ir también pues revisando poco a poco. Sí, y hoy que tenemos además el resultado de un estudio sobre cómo está la educación en el país, en qué situación está el nivel educativo y lo que estamos haciendo con la educación. Se ha publicado hoy el informe del estado de la educación. Es muy interesante todos estos días, no solo en esta edición de En Contexto, sino también obviamente en nuestras ediciones desde Buena Mañana. Durante estos días que tendremos, lógico, al ministro de Educación, a los estudiosos del tema, a los investigadores que también han hecho parte de este trabajo del estado de la educación. Así que hay mucha información que vamos a compartir a ese nivel. La temperatura, Lorena, ha estado muy fluctuante, en algunos momentos mucho sol y en otros pues ya comienza a aflojar un poquito y se siente un poquitico más frío. De eso, pues estar pendientes porque dependemos de la onda tropical que nos puede afectar y de las lluvias que puedan generar de nuevo algún problema, por ejemplo, en la Ruta 32. Pero también información sobre los allanamientos que esta mañana se realizaron, que tienen que ver con el caso Barrenador. De eso estaremos también pendientes, al igual que la suerte de los miembros de la Cruz Roja que hacen parte de la búsqueda de un hombre en Pico Blanco, allá en los cerros de Escazú. Hay muchas cosas, entonces comencemos. Queda abierta la ventanita para ustedes, el 7003-1234, 7003-1234, que es la línea a través de la cual invitamos a nuestros oyentes, 5 de los cuales estarán mañana aquí en nuestros estudios. Mañana seguramente a esta hora todavía estén por aquí, porque pues habrán desayunado, vendrán las fotos, vendrá el recorrido por los estudios. Vamos a pasar una mañana bien agradable y cerramos la semana y cerramos el mes, además, el mes de aniversario de esta radio. Bienvenidos, 10 de la mañana, 35 minutos. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Son las 10 de la mañana, 35 minutos. Lorena, es la edición número 10 del informe sobre el estado de la educación en el país, que dice, palabras más, palabras menos, que la crisis educativa que está enfrentando el país, y esto con cifras en la mano, pues demuestra que las cosas están para revisar, que tenemos una tarea enorme para mejorar la educación de nuestros muchachos. Sí, pues recordemos que el año anterior más bien se había entregado el reporte en el que se dejaba en evidencia. Para este año la portada pues es esa que tienen en pantalla quienes nos acompañan mediante la televisión. El año pasado, si recuerdan, se había escrito educación con S. Exactamente. Que lo habían hecho al propio, por supuesto, y que era parte de lo que se estaba señalando en cuanto a estas falencias, estas deficiencias. En esta ocasión, pues también se hace
ver lo frágil, lo fragmentada que está la educación. Son como pedacitos de papel para describirles a quienes nos acompañan mediante la radio. Son como tiritas de papel colocadas en vertical, una a la par de la otra, y que como si hubieran pasado por una trituradora y que se pegan con una cinta de estas gruesas, las plateadas, ¿verdad? En general, el 90% de los estudiantes está en el nivel mínimo o por debajo de lo esperado. Por eso es que se hace esta analogía de que se requiere una reparación urgente. Precisamente lo ponen como un símbolo de un sistema severamente deteriorado y que necesita ser reconstruido. Pues la portada, según estaban señalando, por ejemplo, Dagoberto Murillo, quien es investigador de este informe, la crisis ya había sido advertida en 2 ediciones anteriores, en la de 2021 y también 2023, por lo que los resultados actuales representan la continuidad de este mismo deterioro, según estaban mencionando. Más adelante, de hecho, vamos a estar hablando y haciendo un poquito de análisis. Si bien es cierto, pues se acaban de entregar los resultados con un analista, con un experto en el área de educación, por lo menos preliminarmente. Ya vamos a tener la oportunidad de ampliar con el ministro, con don Leonardo Sánchez, inclusive con los mismos investigadores de este informe, que nos puedan contar sobre ese proceso y sobre esta continuidad que se ha venido dando en cuanto a la crisis, en cuanto a la ruptura y algo que no es nuevo. Es que esto no es nuevo. No, y yo no sé si haya sorpresas, muchas sorpresas al final de Lorena, porque está diciendo palabras más, palabras menos. Bueno, ahora ya vamos a tener a los analistas que nos ayuden a comprender esto, pero están reflejando que hay una caída, y eso sí, sostenida en todas las áreas que han evaluado. Estamos hablando, por ejemplo, en lectura, de producción menos, o sea, todo hacia abajo, en las matemáticas, en ciencias. Y estamos además como país encabezando la lista de los países, de las naciones, con mayor retroceso, y confirma una pérdida sostenida de aprendizaje, evidenciada también en informes anteriores. Ya los informes vienen alertando sobre el aprendizaje de los muchachos, la forma como la capacidad de lectura, la capacidad de escritura. No, en todas las áreas, creo que hay que decirlo de esta manera, no hay sorpresas, que las cosas no están bien. Y que no es un problema del actual gobierno. Si alguien quiere decir es que es el gobierno, que no hubo ruta de la educación, que llegó una ministra, que no se avanzó, todo lo que quieran. Obviamente que esto merece todos los análisis posibles. Es que la estructura, nuestra estructura, puede estar pasando por un muy mal momento, y eso es lo que tenemos que revisar. Qué bueno que se haga, ¿no, Lorena? Que estos estudios se digan, vea, estamos así. Sí. No tenerle miedo a enfrentarlo y decir, estamos de esta manera, mejoremos. Sí, yo creo que en ese sentido, pues es importante que se tenga, además del diagnóstico, que yo creo que mucho se criticó inclusive en la parte de educación, es importante que se tenga el diagnóstico de cómo está el país. Se le criticó mucho a Catarina Müller en ese sentido, que ella estaba haciendo puro diagnóstico, pero es que además alguien tiene que tomar acción, alguien tiene que tomar en cuenta todos estos señalamientos para poder ya ponerlos en práctica y ver cómo esas cintitas hacen efecto. Sí, es bueno que nos desnuden. Sí. Es bueno que nos dejen frente a la pared diciendo, bueno, así están, a hacerle frente, a confrontar lo que sea, pero es bueno que se haga, y por eso los analistas que hoy vamos a tener. Esa es la primera parte, la primera información más importante, de eso no hay ninguna duda, pero también vamos a tener desarrollo entonces, Lorena, de lo que pasó, el balance de los allanamientos en horas de la mañana. Caso Barrenador. Fueron allanamientos que se estuvieron realizando desde muy temprano en las oficinas, en 2 oficinas de la Caja de Seguro Social, tanto en las oficinas centrales como en las de barrio
Don Bosco también, donde se estaban realizando 3 viviendas relacionadas con algunos funcionarios. Uno de los puntos principales era en Guadalupe, donde pues se hacía señalamiento a un sabotaje informático. ¿Por qué? Porque en el momento que se hicieron los allanamientos relacionados con el caso Barrenador, pues estaba toda la parte digital, donde estaba la información, donde había algunas pruebas requeridas por las autoridades. Lo que se señalaba o lo que se está investigando ahorita es que se deshabilitó una cuenta de correo electrónico donde podría haber habido prueba de unos 300 correos que pues podrían entonces brindar información a las autoridades. Las autoridades en ese momento habían bloqueado distintas cuentas y otros pues también relacionados a diferentes funcionarios, pero lo que se está señalando entonces es que se deshabilitó un correo electrónico, entre otras situaciones a nivel informático. No se estaba buscando detener a ninguna persona, sino que se recopilaron algunos insumos, computadoras, llaves mayas, entre otros que pudieran en su momento entonces pues brindar información al respecto. La Caja Costarricense de Seguro Social ya dio información, o por lo menos hizo mención a estos allanamientos que, como les decía, en 2 puntos en el centro de San José y también en barrio Don Bosco, donde están las oficinas de la Caja. Lo que mencionan es que la Caja está colaborando de manera plena y transparente con las autoridades judiciales competentes, brindando toda la información y el apoyo necesarios para el desarrollo de las diligencias. Esto es entonces pues lo relacionado con estos allanamientos de la mañana. Son las 10 de la mañana, 43 minutos, 10:43. Otra información esta mañana con nuestro compañero Joel Rodríguez, que está aquí en la cabina, porque hay una situación en San Isidro relacionada con la fuerza pública, y es una información pues que también trabajó Joel y está publicado ya en diarioextra.com. Esta mañana nos hacía un adelanto que me llamó mucho la atención. Sí, correcto. Poniendo el ejemplo de si un bombero dice: a mí no me envíen a ese incendio porque está como peligroso, ¿no? Sí, es un tema que se ha vuelto bastante polémico. No, claro. Sumamente polémico, sobre todo esta nota que de momento ha sido bastante leída hoy en diarioextra.com, pero es un trabajo que venimos desarrollando ya desde el 8 de agosto, porque es cuando trasciende la información. En este inicio se publica un documento de la Fuerza Pública, llega a mi alcance, en el cual la Fuerza Pública destaca que están siendo desalojados. Entonces a mí me llamó mucho la atención esa palabra porque como la Fuerza Pública, una figura tan importante de una comunidad, sí, estaría siendo desalojada. Entonces ya me pongo en comunicación directa con el alcalde Eddie Ramírez, que lo que me dice es que el problema no es actual, sino que viene de hace al menos un año, con una situación sumamente complicada que ha estado viendo la policía, la fuerza pública en este cantón. En un inicio lo que menciona es que han tenido problemas con la localización de la fuerza pública en San Isidro, ya que se quedan sin un sitio el año pasado. Entonces, a partir de esto, la municipalidad corre por buscarles un lugar, y el centro agrícola es quien presta, porque ni siquiera alquilado, o sea, la fuerza pública no estaba pagando absolutamente nada, presta el edificio de manera gratuita, y la fuerza pública se ubica ahí. Es hasta el 8 de agosto de este año que se hace la reunión, y ya el centro agrícola no puede seguir prestándolo por X o Y motivo, ¿verdad? Al final de cuentas no están en la obligación de hacerlo, más bien hay que agradecerles, y es cuando Fuerza Pública dice: bueno, estamos siendo desalojados. Entonces se empieza un proceso nuevo de reuniones, de ver qué va a pasar. El alcalde dice que empiezan a correr porque destaca que es sumamente necesario. Él dice que se empiezan a buscar alternativas, se le ofrecen 2 edificios. En un inicio dice que hay un policía, es que hay declaraciones polémicas a lo largo de este tema. Un policía menciona que en relación a uno de los edificios preferiría irse que ir a alguno de esos salones, mencionó en un inicio. Entonces siguen las reuniones, estamos hablando que ya pasaron aproximadamente 20 días de esa situación y no se ha solucionado nada. ¿Qué me dice el alcalde después? En base a las declaraciones de Fuerza Pública, mencionan que los sitios estaban sumamente deteriorados. Y el alcalde desmiente esto, diciendo que uno sí tiene problemas, más sin embargo el otro está en buenas condiciones. Lo único que hay que hacerle, incluso la municipalidad estaba dispuesta a hacerlo, era una pared
para generar más oficinas. Ojo, la municipalidad estaba dispuesta a ellos hacer esta pared. Pues ha estado buscando. Exacto, la municipalidad está buscando por todas partes cómo buscar una solución a este problema, y es allí cuando uno de los oficiales en general dicen que les da miedo el sitio, les da miedo que le lancen piedras, que sienten que es un lugar inseguro. Claro. Ahora, están para eso, ¿verdad? Es que la gran discusión está en torno y la polémica está en que, pues, si todos los lugares fueran seguros, correcto, llenos de angelitos, entonces la policía no haría falta. Exacto. ¿Verdad? La policía está por eso, pues, porque hay gente que se quiere aprovechar de los demás. Correcto. ¿Verdad? Esto sale de palabras del alcalde Eddie Ramírez, repito, que podemos escucharlo. Aquí está. Ahí tenemos el audio, sí, del alcalde. Lo único es que les da miedo, y así lo dijeron. Los oficiales de San Isidro dicen que les da miedo el lugar, a pesar de que es un lugar sano, es tal vez un poco de bajos recursos, pero es un lugar sano. Y ellos lo que indican es que, y lo dijeron, que ese lugar no les gusta, que ese lugar les da miedo, que es preocupante que Fuerza Pública diga que un lugar les causa miedo estar, ¿verdad? Que ahí les van a tirar piedras, que me parece muy mal que hablen así de la comunidad, porque esa comunidad en este momento está muy sana, entonces es muy feo que se hable así de esa comunidad, ¿verdad? Como de manera despreciativa, pero eso fue lo que ellos indicaron. O sea, una cosa es que el inmueble esté mal y otra cosa muy distinta es que no quieran pasarse para ese inmueble. Bueno, entonces, vamos a ver, en teoría los policías están señalando que la zona donde trabajan es peligrosa, el alcalde dice que no. Exacto, que la zona que se les podría brindar, recordemos que no tienen edificio, o sea, no tienen dónde caer. Exacto, se venció el contrato y chao. Y o sea, más bien estuvieron un año en un lugar que gratuitamente les prestaron, y ahora les ofrecen una alternativa, y la fuerza pública, los oficiales dicen que les da miedo, que les da miedo. Y a mí me llama mucho la atención, hay varias aristas de este audio del alcalde que me llama mucho la atención, y es que menciona que es preocupante. Creo que coincido totalmente, que la fuerza pública destaque que algo le da miedo cuando son ellos quienes deberían brindar seguridad, es preocupante. El factor de que les tiren piedras también me llama la atención, entonces creo que es un tema que da mucho de qué hablar. Claro, ¿verdad? Ahora, ¿quién tiene la respuesta final? Esto depende directamente del Ministerio de Seguridad, obviamente. Sí, al final de cuentas, el Ministerio de Seguridad... O sea, el alcalde ya, ¿qué más puede hacer? Exacto, las opciones desde la municipalidad se están brindando. Al final de cuentas, quienes las toman o las dejan es el Ministerio de Seguridad. ¿Qué alternativas ofrecen si no se llega al final de cuentas a tomar uno de esos dos edificios? Que son igualmente particulares, porque una de estas es que podrían los funcionarios tener un centro de hospedaje y alimentación en San Miguel. Esto es Santo Domingo. Ojo, se estarían yendo del cantón. Que queda cerquita, queda cerca, pero al final de cuentas no es la misma inmediatez, digamos, correcto. Y que en base a esto tendrían ahí el centro de hospedaje y alimentación, pero seguirían brindando sus servicios a San Isidro de Heredia. Okay. Creo que es una alternativa que al final de cuentas puede ser obvia, porque esas zonas son cercanas, pero que igual genera molestia en el cantón y en la comunidad por el hecho de estar dejando el cantón sin una delegación. Muy bien, bueno, entonces ahí está la información, también en diarioextra.com, donde está la otra nota donde los mismos policías dicen nos están desalojando. Correcto. Muchas gracias. Un placer. Joel, las 10 de la mañana y 10 minutos. El sitio, perdón Joel, rápidamente, ¿el sitio cómo es que se llama? Por si algún oyente de la zona nos quiere escribir y nos diga cómo es esa comunidad. Es el San Isidro. San Isidro de Heredia. Ajá, correcto. El alcalde no me mencionó específicamente a qué localidad se refería, y creo que incluso hasta es mejor por aquello. Pero sí, todos los vecinos de San Isidro de Heredia, incluso en comentarios, en publicaciones, cuando posteamos ese trabajo, se muestra la preocupación de la comunidad en general. Muy bien, Joel, muchas gracias. Un placer. Y si hay un oyente, repito, que vive en la zona y dice, mira, ¿de qué están hablando? Por favor, si yo camino todas las noches por aquí y si veo a la policía no les vamos a lanzar piedras, no sé, cualquier cosa que quiera como respuesta a esto que se está denunciando, pues obviamente que lo vamos a tener para nuestros oyentes. En el 7003-1234, 7003-1234. Vamos a hacer contacto porque ya les decíamos la presentación del programa del
estado de la educación y en este momento se está haciendo una transmisión donde se están dando detalles y es justamente doña Isabel Román. Ella es... Las 11 de la mañana y 2 minutos, vamos con una entrevista y analistas hoy. En el país, Lorena, oyentes y televidentes, hay colegiales entre los 15 y 16 años que tienen un vacío académico de 4 años en comprensión de lectura y racionamiento matemático. Eso quiere decir que un alumno de noveno año cuenta con los conocimientos de un estudiante de tercer grado. Palabras más, palabras menos. Aquí en el país, según lo acaba de decir la investigadora, tenemos estudiantes de noveno año que leen como si estuvieran en tercero. Así es la radiografía. Así estudiantes, de fuerte es. sí, estudiantes de noveno año que no saben leer o parece que estuvieran en tercero. Esa es la radiografía, repetimos, de esta evidencia de la realidad de la educación en el país, según el informe del Estado de la Educación. Bueno, ya tenemos a nuestro entrevistado, don Pablo Chaverri, que es del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional. Cuando le hacía yo la solicitud para coordinar esta entrevista, le decía, don Pablo, todavía no tengo el informe completo, pero quizás no haya mucho tema nuevo. Esta falencia, estos retrasos quizás ya son los que se vienen arrastrando. Los avances pues ya los veremos y los celebraremos sin duda alguna, los vamos a destacar, pero don Pablo, sigue siendo triste y lamentable, complicado la situación relacionada con la lectura y la escritura, las matemáticas también a nivel de los estudiantes. ¿Cómo está, don Pablo? Buenos días. Hola. Buenos días y gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. ¿Qué piensa usted? Pues también, yo sé que no le dimos mucho tiempo para analizar el informe, pero preliminarmente o muy por encimita, ¿qué podemos ver de esto? Bueno, me parece que podemos hablar de una crisis sistémica y no de una crisis, digamos, específica o en puntos determinados, sino de algo que, digámoslo así, si lo viéramos como metafóricamente, diríamos que el cáncer ya hizo metástasis, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque cuando un estudiante de 15 años, ¿verdad?, que debería estar en noveno, en lugar de tener un nivel adecuado para la secundaria, tiene más bien un nivel que ni siquiera le permitiría finalizar la primaria. Esto nos está diciendo, ¿verdad?, lo mal y lo grave que está el sistema educativo. Lo que nos quiere decir es que los estudiantes se están graduando de la primaria sin tener habilidades y destrezas en lectoescritura básicas adquiridas. Luego sabemos que al finalizar la secundaria eso también se mantiene así, porque al menos en los estudiantes de primer año universitario, de acuerdo con nuestra propia investigación, hemos encontrado que más o menos un 86% de ellos y ellas están debajo del nivel que deberían tener para poder aprovechar la educación. Y recordemos que la lectoescritura es una habilidad, digámoslo así, integradora, ¿verdad? Porque se requiere para todas las materias. Si no sabe leer y escribir bien, no es que te va a ir solamente mal en español, sino también en todas las demás materias, puesto que todas requieren de habilidades de lectura y escritura. Es decir, podemos hablar con estos datos, ¿verdad?, de una crisis sistémica, ¿verdad?, de una situación caótica que es realmente un desastre nacional y, en mi opinión, da suficiente fundamento para declarar el sistema educativo nacional en emergencia nacional. Nos estaban presentando las portadas anteriores, 2019, 20, ¿verdad?, entre otras, que ya dan cuenta de esta situación. Entonces, ¿qué pasa a nivel país? ¿No se prende, no se toman en cuenta estas sugerencias que hace el Estado de la Educación? Yo diría que no solamente no se toman en cuenta, sino que vamos para atrás. De acuerdo con los datos del informe que acabamos de observar, la inversión educativa hoy es la más baja en los últimos 40 años. Es decir, venimos no solamente incumpliendo el 8% del Producto Interno Bruto que debemos dedicar a educación, sino que vamos retrocediendo año tras año. Y una de las principales afectaciones ha sido la inversión en equidad social. Es decir, estamos hablando de la inversión para apoyar a los estudiantes más pobres. Estamos hablando de becas, estamos hablando de transporte, estamos hablando de comedores, estamos hablando de infraestructura básica. Ya se presentaba en el informe, ¿verdad?, una red de cobertura prácticamente nacional, pero es una red llena de huecos. Entonces, tiras la red,
pero si la red está llena de huecos, cuando sacas la red no pesca nada. Eso es lo que nos está pasando en el sistema educativo. Y una de las consecuencias que vemos es entonces que esos jóvenes salen tempranamente del sistema educativo con una formación sumamente precaria, ¿verdad? Y muchos de ellos lamentablemente son presa fácil después del crimen organizado, de las drogas, de la vulnerabilidad y de entrar en ciclos de reproducción de la pobreza de forma cíclica y crónica. Ahora, a ver, cuando salen estos estudios, siempre hay quienes cuestionan no solo el hecho de que no haya políticas muy claras del actual gobierno, que pasen ministros que no entienden mucho la crisis que está viviendo la educación. Y había quienes cuestionaban, por ejemplo, algo que usted dijo al comienzo de su intervención, es que la inversión en educación ha caído sustancialmente. Pero hay quienes cuestionan precisamente eso, en el sentido de que si esto es por más plata, si la estructura está enferma, si, por ejemplo, no hay un sistema que debería existir de autoevaluación de los educadores, por ejemplo, o de evaluación de educadores, si hay una escuela muy bonita y tenemos mucha plata y le podemos pagar bien a los educadores y todo aquello, si esto es plata realmente, cuando el sistema está enfermo. Sí, a mí me llama la atención, don Henry, eso que usted dice, porque yo conozco personas que hablan eso, pero pagan millones de colones al año para la educación de sus propios hijos. Discúlpeme, pero eso se llama hipocresía. Hipocresía con todas sus letras en mayúscula. ¿Por qué? Porque a sus hijos sí les toca una excelente educación. Y si ocupan tutorías, se las pagamos. Y si ocupan clases de arte, se las pagamos. Y si ocupan clases deportivas, se las pagamos. ¿Por qué? Porque hay dinero. Porque hay dinero. Pero ¿qué hacemos con las familias más pobres? 1 de cada 3 niños en Costa Rica está debajo de la condición de pobreza, debajo de la línea de pobreza. A ellos quienes pagan clases adicionales, a ellos quienes dan una infraestructura digna y decente, a ellos quienes pagan clases extras. ¿A quiénes? Hay un asunto aquí de hipocresía muy, muy grande. Porque el Ministerio de Educación ha dicho que se justifica la baja en la inversión educativa debido a que hay una menor proporción de población menor de edad. Pero cuando hacemos el análisis nominal de cuánto se invierte por estudiante, también hay una tendencia a la baja. De modo que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación han mentido para justificar esa baja en la inversión. Estoy de acuerdo, no es solamente un asunto de dinero, pero el dinero es una condición necesaria para poder salir de la crisis educativa. Y ya lo dijo el informe con mucha claridad y estoy completamente de acuerdo. Hay que hacer un plan de mejoramiento de la inversión a largo plazo que no implique, ¿verdad?, un shock en el sistema desde el punto de vista financiero ni fiscal, pero que sí mejore la inversión asociada a metas. Y una de las metas más importantes nos involucra a nosotros como universidades públicas, porque tiene que ver con mejorar la formación docente. No se puede tener una mejor calidad de la educación si no se tienen educadores de calidad. Y en eso hay una enorme responsabilidad para las universidades públicas y privadas que hoy forman a los docentes en ejercicio. Sí, un 95% tienen titulación universitaria. Pero ¿qué garantiza esa titulación universitaria? Así como hemos dicho, las deficiencias que hay en la titulación de primaria y secundaria en términos de que ellas no están garantizando aprendizaje, también tenemos que analizar qué está ocurriendo con la educación superior y cuántos de esos docentes están calificados. De acuerdo a una investigación nuestra hace algunos años, un 55% de los docentes de primaria no se consideran preparados para impartir el programa de español, pese a que están graduados. Bueno. De modo que la graduación por sí sola no garantiza calidad. Necesitamos reformas urgentes, el informe ya señala algunas y es crucial que el país abarque esta transformación con una perspectiva integradora. De lo contrario, vamos a seguir hundiéndonos más. Sí, don Pablo, que si se diera la inversión necesaria, todo ese monto que es importante, ¿verdad? Que ojalá que en algún momento se dé, ya sea en este gobierno, en lo que le resta o en el próximo, ¿cuánto podría tardar en recuperarse la educación, en restaurarse de veras esa hojita o poder tener una nueva? ¿Por qué no? Como lo señala muy bien Henry, yo estoy completamente de acuerdo en eso. Necesitamos un plan que vaya mejorando la inversión en educación. Podemos crear diferentes escenarios, ¿verdad? A 10 años plazo, a 15 años plazo, hasta llegar a la meta del 8%. Eso puede cambiar de acuerdo a la proyección que se haga, ¿verdad? Y cómo avance esa curva más o menos. Pero es crucial que esa recuperación en la inversión, porque el informe dice algo muy importante, es muy fácil recortar, pero es muy difícil recuperar, sobre todo en tiempos de restricción fiscal. Pero, y esto es crucial, esa mejoría en la inversión, ese aumento
una inversión, debe estar asociada a un conjunto de metas estratégicas de desempeño en el sistema. Yo considero que el informe hace una muy buena cobertura en términos de propositivos, en términos de dónde tenemos que apuntar, ¿verdad? Y a mí me parece que hay en la mesa ya una serie de propuestas fundamentales en las que el país debe avanzar, e incluso donde hay responsabilidades hasta para la Asamblea Legislativa. Claro. Una de ellas, ¿cuál es? Para mejorar el sistema y para tener precisamente seguimiento de ese desempeño, uno de los puntos clave es la evaluación de los aprendizajes. Tenemos no solamente pobreza de aprendizajes, sino también pobreza de evaluación, como señala muy bien el informe. ¿Cuál es la propuesta sobre la mesa? Crear una agencia nacional de evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Que no sea juez y parte, sino que esté separada del Ministerio de Educación, esté adscrita al Consejo Superior de Educación, al que a su vez habría que fortalecer para que tenga capacidad de rectoría y de independencia del sistema para poder evaluar con la mayor objetividad posible ese sistema y darnos información periódica de cómo va el desempeño de nuestros estudiantes, qué están aprendiendo, qué no están aprendiendo, qué habilidades están adquiriendo, qué habilidades no, porque este dato es para mí el más devastador del informe. Totalmente. Ya lo decía don Henry. Sí. Nuestros estudiantes de 15 años están ni siquiera llegando al nivel que deberían tener para primaria, no, están llegando al nivel que se esperaría más o menos para primer ciclo, para niños pequeñitos. O sea, están muy por debajo del desempeño que deberían tener, y luego aquellos que son la minoría que llegan a la educación superior también tienen niveles muy bajos de desempeño y capacidad. Es que ahí es donde está el gran problema, don Pablo, que deja como la reflexión, ¿verdad? Porque si el país, como dice la investigadora doña Jennifer en la conferencia, el país está graduando estudiantes en secundaria que apenas muestran niveles de comprensión lectora y racionamiento matemático propios de tercer o cuarto grado de escuela. Entonces, la gran reflexión era lo que usted decía. Y entonces ese muchacho sale a buscar qué estudiar. ¿Qué va a estudiar alguien con un nivel de comprensión tan bajo, con un nivel de lectura tan bajo, cuando la universidad le va a exigir otra cosa? Exactamente. Pero no solamente a nivel académico, pensemos también en los retos a nivel económico y laboral. Tenemos una economía que se va movilizando cada vez más conforme más se va modernizando y más va dependiendo de la inteligencia artificial, y también recordemos que Costa Rica sufrió una gran transformación entre el siglo XX y XXI. Pasamos de ser una economía basada en la agricultura a ser una economía basada en los servicios, y unos servicios que cada vez dependen más del conocimiento y del conocimiento especializado. Eso requiere educación. Yo me acuerdo que en el pasado, en la década de los 80, la gente decía, ¿para qué va a estudiar? Si usted quiere hacer plata, vaya, trabaje. Hoy eso ya no se sostiene. Ya eso no se sostiene. Si usted quiere hacer dinero, necesita estudiar, necesita prepararse, necesita tener una formación, un criterio, un conocimiento experto. ¿Por qué? Porque conforme el conocimiento va avanzando y se va especializando, tener control, manejo de ese conocimiento ya no es un asunto solamente de lo que adquiriste, digamos, a nivel educativo, sino también de una educación que te enseñe a formarte por vos mismo. Y los hábitos de lectura y escritura, de comprensión y criticidad son cruciales para poder tener esa formación continua en el largo plazo. Pensemos, por ejemplo, en un médico, ¿verdad?, que esté al tanto de los avances en su especialidad o subespecialidad. Tiene que tener una capacidad de lectura crítica y científica del más alto nivel, porque si no, rapidito se queda, como decimos, detrás del palo. Pero eso va a ser así cada vez más en todos los campos que van requiriendo cada vez más de conocimientos especializados para poder estar, digamos, al tanto de los últimos avances en tu campo, poder responder a ellos y poder tener un desempeño competente. Pensémoslo en la carrera de ustedes, la carrera del periodismo. La cantidad de información que ustedes tienen que manejar de campos diversos, pudiendo hacer conexiones, pudiendo hacer preguntas coherentes, manteniendo seguimiento a los temas, requiere una capacidad de estudio, de lectura, de criticidad, de desarrollo del pensamiento crítico, que debe estar sustentada en unas habilidades cognitivas y académicas muy fuertes, ¿verdad? Es decir, casi que en el futuro vamos a necesitar pedirle a los estudiantes no solamente el título, sino también las evaluaciones que han realizado. Algo como, por ejemplo, lo que ocurre en el nivel de inglés, que ya no solamente te piden el título universitario, sino también pruebas estandarizadas que describan cuál es tu nivel de desempeño en el idioma inglés. Y de acuerdo a eso,
¿verdad? Yo puedo catalogar qué en capacidad de qué estarías de realizar en las tareas de esta empresa o de esta institución o de este proyecto o de este servicio. Pues, don Pablo, sin duda queda sobre la mesa una enorme discusión que ojalá sea muy sincera, muy abierta. Pues si hay críticas al gobierno que se hagan, si hay ministerio que se haga, pero si hay críticas al sistema como tal que viene enfermo desde hace tanto tiempo se haga, pero que presentemos la radiografía sin ninguna vergüenza. Es lo que nos está pasando y es ahí donde se debe atacar y se debe mejorar. Pablo Chaverri es del Centro de Investigación y Docencia de Educación de la Universidad Nacional, hoy aquí con nosotros en Contexto. Don Pablo, un abrazo muy grande, que me la vaya muy bien. Muchas gracias. Igualmente, buen día. Es la crisis en nuestra educación, la declaración que hoy entregó el informe del Estado de la Educación, que evidencia sin duda alguna una realidad en la educación costarricense. El nivel con el que están saliendo nuestros muchachos de las escuelas y de los colegios. 11 de la mañana, 18 minutos. Las 11 de la mañana, 18 minutos, está lloviendo. Sí, se vino el agua en Tibás. Bueno, no solo en Tibás. La zona norte está bastante complicada, de hecho, según nos están mencionando desde la Cruz Roja, pues ya están atendiendo algunas circunstancias en algunos lugares en específico. Y vamos de inmediato a las imágenes, ya casi vamos a hacer el contacto hacia nuestra siguiente entrevista con también. doña Mónica. Sí, porque bueno, vamos a seguir hablando de educación. Creo que este programa está muy educativo. El de hoy nos tocó más en esa área, en ese ámbito, pero también hacer el repaso de lo que está sucediendo en el momento. Dicen desde la Cruz Roja, lluvias de las últimas horas en algunas comunidades en la zona norte, principalmente en Pital, en Guatuso, en Santa Rosa, comunidades con personas evacuadas, por ejemplo, en Pital, en Veracruz, donde se trasladaron 28 menores, 8 adultos mayores, 16 adultos, hacia el salón comunal. Ya los equipos entonces pues están trabajando con los distintos recursos para poder hacer la evacuación de forma adecuada para prevenir y evitar alguna situación. En la Virgen de Sarapiquí hay reporte de posible riesgo de deslizamiento, un talud cercano a viviendas. Igualmente están ya trabajando en valorar la situación y pues es lo que está sucediendo entonces en este momento en la zona norte. Acabo de pensar en la ruta 32, así que voy a revisar si hay alguna actualización. Me parece que desde el ministerio, pues del departamento de prensa no nos han enviado nada, más bien si ahorita revisamos con sus amigos de la ruta 32 y nuestro grupo de traileros. Exactamente, con sus amigos los traileros, si han visto alguna situación a atender y que vaya lamentablemente a requerir el cierre. Recordemos, hoy en la mañana, eso de las 6:20 fue que se abrió la ruta 32 luego de trabajos. Lorena, están escribiendo que hay una presa monumental, dicen aquí, enorme, gigantesca, Guapiles a San José. Deberían llamar al tránsito para que muevan esto. La ruta está abierta, pero hay mucha presa. Esto se fue publicado hace una hora, o sea que estamos hablando de una presa muy grande, aunque la vía está transitable. Esperamos que no haya pasado alguna cosa especial, pero así está la vía en este momento. Vamos ahora sí a hacer el siguiente contacto. Ya pues les vamos a ir ampliando sobre esto, también sobre la búsqueda en Pico Blanco, pero mientras tanto el contacto con Mónica Barquero. Ella es representante del Colegio de Profesionales en Orientación. Teníamos un tema al inicio, un tema que nos estaban proponiendo desde el colegio, pero también queremos aprovechar el contacto con ella para incluir otra situación que se dio ayer, pasado el mediodía, ayer durante la tarde, en un centro educativo en Naranjo. Cuando nos dieron cuenta de personas intoxicadas, resultó ser que una niña ingresó con una bebida gaseosa que llevaba alcohol puro, alcohol de 90,
pero además agredió a una maestra, una profesora. Entonces, pues aquí queríamos poner en perspectiva, y más adelante vamos a conversar también con el Patronato Nacional de la Infancia, analizar esto, porque además temprano les estuvimos informando de unos trabajos que se estuvieron realizando en un centro educativo en Montes de Oca, donde encontraron droga. Entonces, pues esta es una situación que no es lejana, y ahorita que estábamos hablando, doña Mónica, sobre el informe del estado de la educación, al final y al cabo todo va unido, todo lleva relación. Entonces, pues primero un análisis sobre estos dos hechos que le mencionaba. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, bien, ¿y ustedes? Todo bien, por dicha. Bueno, cuéntenos cómo se analiza también, y ustedes como orientadores, ¿cómo trabajan este tipo de situaciones? Bueno, ante la situación que se evidenció ayer por el ingreso de esta bebida con una menor de edad, que tal vez son situaciones que son un poco más comunes en secundaria más que en primaria, ¿verdad? Por la accesibilidad que tienen los adolescentes a este tipo de bebidas, es importante trabajarlo de un aporte muy integral. No es culpar, no es señalar solo a la persona que incurrió en una falta, porque aquí hay muchas situaciones que tenemos que analizar. Se incurre en una falta, se pone en peligro la vida y la salud de no solamente de la chica que ingresa, sino de sus compañeros, pero también hay un evento de violencia, ¿verdad?, que ya trasciende a un adulto, que es la docente, que necesita de esta atención tan importante. Entonces hay que hacer un análisis desde las necesidades que tiene la menor, poder reconocer cuáles son los factores protectores que tiene la menor, ¿verdad?, cuáles son los factores y las herramientas con las que cuenta ella en su hogar, pero también reconocer cuáles son las áreas débiles y por qué la menor se está comportando de esta manera. Todo esto tiene una trascendencia, todo esto tiene una causa, no es porque sí que una menor tal vez dice se me va a ocurrir llevar esto, sino que muchas veces es por lo que llevan, por lo que ven, ¿verdad?, en el lugar en donde están ubicados, en la familia, en el medio en el que se relacionan. Entonces el análisis viene desde muy en el fondo para poder entender un poco cuál es la situación que nosotros estamos viviendo a nivel de centro educativo. La activación de protocolos es muy importante, notificar a la dirección del centro educativo lo que está pasando, comunicarse con la Cruz Roja para que pueda hacer la evaluación de las personas menores de edad, y en este caso el traslado, que fue muy importante, ¿verdad? Y a partir de esto, pues analizar desde el protocolo cada una de las etapas y poder involucrar a todas las personas que están en el medio de esto para poder reconocer qué fue lo que sucedió, que llevó a la menor para cometer esta falta, pero también establecer un plan estratégico para poder ayudar no solo a la menor, sino a todos los que están a su alrededor y al centro educativo para mejorar un poco la situación y mediar en este proceso, ¿verdad? Porque ahora no es solamente la chica que fue hospitalizada, que fue llevada a la atención, la docente, sino todas las otras familias y los papás que con toda la razón están preocupados porque sus hijos pudieron haber estado involucrados, se les pudo haber dado este tipo de bebida, que hubiese pasado algo mayor. Totalmente. Y entonces como padres de familia nos vamos a preocupar, ¿verdad?, y vamos a querer una respuesta. Entonces son muchísimos los factores con los que tenemos que trabajar, y el protocolo nos permite, esa es la ventaja, el protocolo nos permite trabajar con todos estos factores uno a uno y poder solventar y dar una solución a cada uno de ellos. Claro, ahora, doña Mónica, bien hacía la referencia Lorena de la relación preciso hoy cuando se está publicando el estado de la educación en el país, de los niveles tan bajos, el nivel de lectura, el nivel de comprensión, el nivel en el que estamos, este hueco terrible en la educación en la que estamos viviendo. Y claro, cuando salen situaciones como estas que ustedes están analizando, lo de esta muchacha, dice uno, ¿es la relación real, es directa, el nivel de educación es bajo, o estamos enfrentados frente a un nivel de educación que de por sí no es de mucha calidad, con muchachos que hoy en día son muchísimo más rebeldes? ¿O es un cóctel de los dos? Creo que es un cóctel de los dos, ¿verdad? Aquí está relacionado todo el proceso de crianza, ¿verdad? Y que siempre lo hemos dicho, la educación empieza en donde, ¿verdad? No, muchas tenemos una confusión muy grande porque creemos que por ser educadores y por ser educación todo tiene que estar solamente en el centro educativo. La educación empieza en casa, la formación en valores, las relaciones interpersonales, pero también no podemos olvidar que como seres integrales todo lo que está a nuestro alrededor pues va a ser un factor que va
o a proteger o a beneficiar o a perjudicar al menor. Entonces yo sí siento que hay un enfrentamiento entre lo que nosotros queremos enseñar, entre las habilidades, las fortalezas, las funciones ejecutivas que nosotros estamos desarrollando en los centros educativos, pero estamos enfrentados también ante una realidad social, porque muchos de estos chicos también están inmersos en una situación social, en muchas necesidades, y esto va a permitir o va a permear el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, claro, también muchas veces, ¿qué pasa? Que tenemos que afrontar tantas situaciones de carácter psicosocial en los centros educativos que el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cumplimiento de los programas, este proceso de aprender más, se deja un poco de lado. ¿Por qué? Porque no es solamente aprender, no es solamente que sepan, no es solamente cultura, sino tenemos que resolver ante un evento de violencia, tenemos que resolver que un estudiante estaba aportando un arma o que un estudiante estaba aportando alguna sustancia ilícita, que hubo un acto de violencia dentro del centro educativo donde no solamente están involucrados los menores, sino que también hay un adulto, un docente involucrado, que el adulto también tiene que cuidar y proteger su postura, pero también no podemos descuidar que ningún otro estudiante sea violentado. Entonces estamos enfrentados, sí, porque queremos educar, que queremos enseñar, pero hay todo un proceso a nivel psicosocial que no nos permite concentrarnos solamente en el proceso de educación. Tenemos muchas falencias a nivel digamos, de educación. Necesitamos de muchos recursos, necesitamos de muchos otros profesionales que nos colaboren, pero también tenemos que entender que muchas veces en un centro educativo hay solo un funcionario que está dedicado a esta área social, de salud también, y no podemos abarcarlo todo. Entonces, sí, hay un proceso donde se dejan muchas brechas, muchos espacios por querer cubrirlo todo, dejamos muchos otros espacios abiertos. Pues bueno, y eso no se dedica. Doña Mónica Barquero es representante del Colegio Profesionales en Orientación, y que es un panorama nada agradable del que se está hablando mucho hoy. Precisamente cuando estamos hablando del nivel de la educación en el país, se producen cosas como los de esta muchacha llevando alcohol a la escuela con el peligro que eso representa. Doña Mónica, dígame. No, nada más, y que lo decíamos nosotros aquí, el afán no es juzgar, sino que es poner sobre la mesa el tema, analizarlo y demás. Quedamos pendientes nada más, lo coordinamos en otro momento, porque ya se nos acabó el tiempo para el otro tema que ustedes también nos tenían propuesto. Entonces, más bien agradecerle a doña Mónica el espacio y ya haremos el contacto, porque este otro tema también relacionado con los dispositivos y los más pequeñitos, pues es bastante importante. Así que muchísimas gracias. Con mucho gusto, para servirles. Gracias, doña Mónica. Lorena, nos escribió un oyente de San Isidro. Ah, ok. Y de lo que estaba pasando ahí por la zona de San Luis. El trabajo de Joel, ¿sí? Exactamente. Yo vivo en San Isidro y pienso que todavía el pueblo está sano para que estén dando esas declaraciones los policías. Me imaginé esta declaración de este oyente. Otra cosa, si ya ellos están ausentes, estando en el centro de San Isidro, ahora pasándolas para San Luis sería peor. Y esta situación no es nueva, denuncia este oyente. Ya los habían desahuciado de otra localidad en la que ellos estaban. Hay algo ahí que está pasando porque la delegación nunca ha tenido un lugar fijo. Hace muchos años estuvieron en un recinto a la par de la municipalidad y también tuvieron que desalojar. Gracias a nuestro oyente, don Marco, muy amable, que nos escribe a través del 7003-1234. Dice: buenos días, la educación está abandonada. El ejemplo más claro, la escuela Fernando Centeno-Huel, en abandono total. Nos dice también Jorge Adrián Gómez en un mensaje que nos hace llegar al 7003-1234. Lo de la ruta 32, Lorena, fue un árbol que se cayó. Ya están quitando el árbol hace 50 minutos y por eso el tránsito está como está. Bueno. Pesadísimo. Vamos a las noticias. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. Lo que hay que saber a esta hora de la mañana, informaciones importantes. Presentan el estado de la educación nuevamente, se señalan deficiencias importantes en lectoescritura. La Cruz Roja colabora en la evacuación de al menos 52 personas afectadas por inundaciones en la zona norte y continúa la búsqueda de un hombre en la montaña de Pico Blanco. El organismo de investigación judicial decomisó celulares, computadoras y llaves Maya como parte de los allanamientos realizados esta mañana en oficinas de la Caja de Seguro Social y también en viviendas de funcionarios. Esto es lo que hay que saber, las informaciones destacadas a esta hora.
365 días al aire no se dicen fácil, se celebran. Extra Radio 92.3 FM, primer aniversario. La señal de mi país. ¿Necesita publicar un edicto o comunicado en un diario de circulación nacional? Diario Extra tiene la solución. Puede comunicarse a nuestro WhatsApp 7290-8212. Nuestra central telefónica 4080-7577 o ingresar a www.diarioextra.com. Será un gusto atenderle. 1 de agosto 2025, una fecha especial. Extra Radio celebra su primer año al aire. 92.3 FM, la señal de mi país. En Restaurante Está lloviendo, salgan con paraguas, por favor. Sí, está lloviendo esta hora. Bueno, lo que estamos viendo aquí desde la cabina nuestra en Tibás. Pero también usted hacía el reporte. La Cruz Roja está reportando los daños, las inundaciones, especialmente en la zona del Caribe. Estas imágenes que estábamos viendo hace algunos momentos. Ya vamos a tener más información, lo que están diciendo las autoridades de Estados Unidos sobre la muerte de estos dos niños, una situación muy triste. Ayer, a esta hora precisamente estábamos ya reportando el tiroteo en esa escuela y que pues dejó dos niños. Es que la situación de los heridos es grave. Incluso hay una investigación hoy que dice que el muchacho que disparó contra los niños estuvo en esa escuela y en la iglesia hace semanas para planificar el ataque. Es decir, ya han encontrado videos donde él aparece en una actividad en una región que hoy está de luto. Son niños los que han resultado afectados producto de este tiroteo. Los residentes desconsolados han estado colocando notas, flores, velas, símbolos frente a la escuela que fue escenario ayer de esa balacera. Es una escuela católica en Minneapolis, donde dos niños murieron, repetimos, otros 18, la mayoría de ellos precisamente niños, están heridos en este momento. Es una tragedia. Otra vez estos tiroteos lastimosamente en las escuelas en los Estados Unidos. Las 11 de la mañana, 37 minutos. Tenemos invitada. Ya está con nosotros doña Kenly Garza, quien es la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Pues queríamos sumarla al análisis que hacíamos con la profesional en orientación sobre el ingreso de ciertas drogas, de ciertas sustancias a los centros educativos, porque sabemos que el patronato junto con el Ministerio de Educación pues atendieron esta situación. Pues de hecho en un inicio lo que se estaba informando, y como les decíamos, pues también la agresión a una educadora. El incidente entonces o desde el patronato se atendió con trabajadora social, con una psicóloga de la oficina local allá en Naranjo, pero en general el contexto de este tipo de situaciones queremos analizarlo con doña Kenly, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Está congelada, doña Kenly, sí. no sé si nos está escuchando. Ahí nosotros la vemos. Creo que no nos está escuchando. Está hablando con alguien. No. Ok. Doña Kenly, no sé si ahí tendrá la oportunidad de quitar los audífonos y nos estará escuchando. Está muteada. ¿O será que está silenciada, sí? Ajá. ¿Está en silencio, doña Kenly? Sí. Vamos a hacerlo internamente, mientras tanto. Sigo leyendo. De hecho, ahí está saliendo más información en torno a este episodio allá en los Estados Unidos, que es una coincidencia. Estamos hablando de niños en medio de una tragedia. Pero, pues obvio que cuando se involucra a pequeños en semejante situación tan terrible, pues nos debe llamar la atención y a la reflexión sobre nuestros muchachos. Cuando hablamos de una muchachita que, por ejemplo, lleva alcohol a una escuela, es porque hay alguna crisis que nos debe estar afectando. Creo que ya hay sonido de ella. Sí, doña Kenly, ahorita pues estaba haciendo esa
pidiéndole a Dios más bien que no llegáramos a este tipo de Sí, situaciones por favor. aquí en nuestro país, ¿verdad? Que no llegaran a darse situaciones todavía más graves que lamentar. Doña Kelly, ¿nos está escuchando ahora sí? Les escucho. ¿Ustedes Y también? ahí la escuchamos también. Muchísimas gracias por hacer el contacto con nosotros más bien y le decía, pues analizar entonces este tema, el ingreso de drogas, comportamientos agresivos inclusive, y que ustedes también atendieron y han apoyado al Ministerio de Educación. ¿Cómo está? Y pues un comentario primero general al respecto. Claro que sí, muchísimas gracias. Saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Es lamentable este tipo de eventos, sin embargo es importante indicar que el Patronato Nacional de la Infancia cotidianamente está dispuesto para coordinar y atender incidentes que entran a través del 911 y que no es la primera ocasión que atendemos temas de consumo de sustancias por parte de personas menores de edad, tanto en las comunidades como también en centros educativos. En este caso en particular me gustaría señalar que lo que procede según nuestros protocolos es de inmediato desplazarnos y claramente al ser una persona tan de poca edad, una persona de 10 años que se encontraba bajo el efecto del alcohol, lo primero que corresponde es coordinar con el Ministerio de Educación Pública, ver asuntos de salud, si se requiere el desplazamiento de la persona menor de edad para atender sus asuntos de salud, pero de forma inmediata poder determinar con una investigación preliminar y psicosocial asuntos de supervisión por parte de los padres, las características del entorno familiar, descartar que no hayan asuntos de negligencia y que el ejercicio de las competencias parentales y los atributos. Se le perdió la conexión a doña Kelly, ya Es el casi vamos internet. a intentarlo, sí. Es el internet que está molestándonos. Creo que ya ahí está lista. Doña Kelly, ¿nos escucha nuevamente? Yo le escucho perfectamente. Sí, ok, puede continuar, perdón, es que se quedó congelada la imagen. No se preocupe. Les decía que corresponde entonces primero asegurar la salud de la persona menor de edad, si se ocupa un desplazamiento centro médico, garantizar este resguardo, pero de inmediatamente nuestra etapa de investigación preliminar implica una investigación en coordinación con otras instituciones, pero pedir información al centro educativo y poder explorar las condiciones de este entorno familiar. Cuando hablamos de una persona menor de edad bajo el consumo del alcohol, nos interesa saber la dinámica familiar, la constitución de ese hogar, el establecimiento de límites, si hay supervisión adecuada, si hay acompañamiento, descartar negligencia y descartar omisión. Nos interesa conocer cómo se ejercen los atributos y las responsabilidades parentales. Con esto no quiero decir que ni asegurar que esta persona menor de edad no tenga padres o responsables adecuados. Es conocido que muchas veces en la preadolescencia los jóvenes pueden incursionar en circunstancias o situaciones y conductas problemáticas y de riesgo para sí mismo, que en esta etapa de experimentación y exploración son muy peligrosas y riesgosas y que no necesariamente suceden bajo el consentimiento de los padres. Pero cada caso es particular y aquí hay que desplegar una investigación preliminar para determinar el fondo del asunto, mientras que aseguramos, por supuesto, la salud de la persona menor de edad y activamos protocolos junto con el Ministerio de Educación Pública. Ajá. Doña Kelly, ¿qué tan no normal, pero por lo menos yo no sé si tengan cifras, porque pues hay casos que son muy mediáticos, ¿verdad? Y que resultan ser muy dramáticos por el peligro que pueden poner a sus compañeritos. Pero en los reportes al 911, a la oficina suya, etcétera, ¿qué tan frecuente es? Bueno, el Patronato Nacional de la Infancia sale al rescate de en promedio 130,000 personas menores de edad al año. Las causas principales que detonan o convocan la intervención del Patronato Nacional de la Infancia son justamente negligencias en la supervisión y acompañamiento por parte de padres y cuidadores, conflictos familiares y violencias. Al menos nuestros departamentos de atención y respuesta inmediata, que suelen ser los que se despegan en primer momento, suelen atender 18,000 casos muy particulares al año. Y no en pocas ocasiones, pero más vinculado a adolescentes, sí tenemos situaciones desde, por ejemplo, fiestas que organizan los adolescentes sin el consentimiento de los padres, muchas veces. A veces los padres sí saben y pueden ser un poco permisivos, donde han habido intoxicaciones. Fuerza Pública nos ha alertado mucho también de
jóvenes, hombres y mujeres que pueden llevar drogas o sustancias psicoactivas a los centros educativos, personas menores de edad en vía pública consumiendo sustancias, y para estos casos que comparativamente con otros años la cantidad es más alta. Entonces lo que estamos trabajando siempre es coordinación con fuerza pública, con el IAFA, con servicios de salud, y siempre indagando y trabajando con la familia para poder determinar si desde ese entorno familiar se está consintiendo, se están poniendo límites adecuados, o si la familia ocupa un poco más de acompañamiento para poder generar justamente la disciplina, y también estar muy atentos a la exploración de las personas menores de edad, particularmente adolescentes, en conductas que pueden traer serios riesgos para sí mismos, sin descartar que en algunas comunidades hay gente inescrupulosa que se vale de la limitada autonomía y madurez de las personas menores de edad para ofrecer drogas y acercarlos a un entorno criminógeno. Que también deberían ser las personas que les cuiden, que les protejan y les apoyen. Sí, definitivamente en este año, que además cumplimos los 95 años del Patronato Nacional de la Infancia, ya llevamos más de 400 oficiales de fuerza pública capacitados en el enfoque de niñez y adolescencia, y trabajamos mucho a nivel local. Hay ciertas comunidades de nuestro país donde la prevalencia del consumo de sustancias y de alcohol en personas menores de edad es más alta que en otros. En esos lugares trabajamos mucho con la familia, el Ministerio de Educación Pública, mucha campaña de prevención, y también con el IAFA, pero también es siempre llamar a los padres. En la familia es el primer observatorio donde hay que intervenir, y donde también los padres de familia, si no saben cómo resolver alguna situación, pueden llamar al Patronato Nacional de la Infancia, acercarse a cualquiera de nuestras 58 oficinas locales, llamar a nuestras líneas gratuitas, y nosotros los podemos acompañar. Hemos hecho incluso intervenciones comunitarias cuando nos han reportado grupos de adolescentes que han organizado fiestas clandestinas, y que algunos comerciantes inescrupulosos hacen su agosto vendiéndole drogas a personas menores de edad. Absolutamente. De eso siempre va a haber, el que se aprovecha de la situación. Doña Kelly, ha sido muy amable. Muchas gracias. Con todo gusto, que les vaya muy bien. Una feliz tarde, que le vaya bien. Kelly Garza es la presidenta ejecutiva del PANI esta mañana. Otro oyente de San Isidro, don Eli Arce. Buenos días, San Isidro de Heredia. Completamente en desacuerdo con los comentarios antes dichos por los policías. Aquí todavía es hermoso, sano y de muy buenos hábitos. Es muy triste que se vaya la policía, aunque no somos muy atentos ni sociables. No somos muy atentos ni sociables. No son ellos, entonces, es que hay una M. No son. Hace falta la presencia de la policía, sin duda alguna. Y don Luis, gracias por escribirnos al 7003-1234. Bueno, Lorena, lo hemos anunciado. ¿Para dónde va doña Lorena? Anda muy linda, bella dama. A dormir. La fotografía de nuestro compañero Wilber Hernández, se me olvidó decirles, del presidente. Uy, no, ya es hora de ir a hacer una siestita. Sí, totalmente. Ya nos estamos despidiendo, no sin antes recomendarles algo que en estos días, porque ya está en esto a punto de tenernos la cancioncita de bien, bien, bien invertida, que yo creo que se nos va a ocurrir un día ponerla a la gente a cantarla. ¿También la vamos a hacer en karaoke? Pues también, ¿por qué no? Finalmente es un mensaje interesante. Sí. Una vida bien invertida. Todos queremos eso, ¿no? Lo mejor para que alrededor estemos mejor. La familia, los amigos, los planes que tengamos. Ese es el mensaje de Transcomer. ¿Por qué no? Si es una vida bien invertida, ¿cómo es? Qué mejor hacerlo en familia. Que sea provechosa. Sí, qué mejor. Palomitas, por ejemplo, viendo una película, es el tiempo más bello invertido con alguien que usted ama a su mamá. Gracias. Ya está. Ahora sí. Bien invertida. Tan, tan. Muy bien. Uy, sí. Está bueno. Ya está no bueno. nos podemos quitar el tiro. Y O más bien ahora mejor nos quitamos el tiro y ponemos la cancioncita. Mucho mejor. Sí. Lo cierto es que invierta bien la vida, pero invierta además, y por eso la recomendación siempre de Transcomer es lograr eso con la platica, para que trabaje, ponga la plata a trabajar, pero para que usted la tenga dispuesta para la familia y hacer una mejor vida. Nos vamos.
Nos vamos, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, pues continúa entonces la búsqueda en Pico Blanco, también el trabajo de la Cruz Roja en la zona norte, así que muchísima precaución. Bueno, nos decía curiosamente David que en Cartago no está lloviendo, creo que a veces es al revés el clima con Cartago, entonces, bueno, a quienes están por aquí en Tibás sí, está lloviendo, entonces mucha precaución y lleven abrigo y sombrilla. Nos encontramos a las 2 de la tarde en Asiento Extra, hoy un tema bien interesante, ya están nuestros invitados, porque Lorena, vamos a hablar de influencers, con ese, influencers, la gente que incluso, pero hablando de influencer en la política. Ok. Los mensajes nuevos, los mensajes, digamos, que están utilizando en la campaña como tal, los candidatos a la presidencia y cómo lo están haciendo para llegarle a la gente. Que utiliza redes sociales, por ejemplo. A las 2 de la tarde, entonces aquí, a través de Asiento Extra, 92.3 FM. Perdón, pero pues estábamos lamentablemente señalando, la 32 está cerrada, en este preciso momento nos están haciendo el reporte. Así que pues mucha precaución también para quienes tengan que tomar las rutas alternas, Vara Blanca para vehículos livianos, pero también está bajo Chilamate, Vuelta de Cooper o por Turrialba. Adiós. Diario Extra llega hasta su casa un